los seminarios, conversatorios, etcétera, todo ese tema. Entonces, he empezado a leer libros. Entonces, tengo, por ejemplo, una noticia de que la fiesta del Gran Poder se había realizado en 1896. ¿Ya? Y eso no lo digo yo, sino lo dice un periódico, El Comercio, de ese año. Quiero hacer lectura de esta noticia que ha dado el periódico. Bueno, dice lo siguiente. Las primeras noticias acerca del Señor Jesús del Gran Poder las otorga el periódico El Comercio, que el 20 de abril de 1894 señalaba: la sorpresa de ayer no cesa aún en los efectos populares, un acontecimiento de magnitud moral que hemos presenciado. Eso dice el periódico El Comercio del año 1894. Y aquí La Asociación de Conjuntos Folclóricos nace en el año 1974. Entonces yo creo que hay que ver por qué no se siente el 64 la fiesta del Gran Poder. Aparte de esto, la de hablar la unión de bordadores se baila en el Gran Poder en el año 1927. Pero no se habla de la danza de la morenada hasta 1964. Yo eso quería preguntarle a los antropólogos y decirles qué fenómeno ha ocurrido para que no se baile la danza de la morenada. Y hay muchas otras preguntas que quería hacer esta noche. Me interesaba el conversatorio para poder sacar algunas conclusiones acerca del origen de la danza de la morenada. No, porque nosotros, los bordadores, siempre estamos en constante comunicación y habíamos sacado una conclusión de que el origen de la danza de la morenada es en el altiplano norte, en las orillas del lago Titicaca, que incluyen la provincia Omasuyos, la provincia Los Andes y la provincia Camacho. Ahí es donde nace la danza de la morenada, ¿no? Y más particularmente de Achacachi nacen los bordadores, emigran aquí a La Paz, emigran a Oruro, emigran a Puno y así a diferentes lugares hasta hoy en el día. Por ejemplo, ustedes, folcloristas del Gran Poder, en la fiesta del Gran Poder atienden todos los bordadores de la provincia de Omasuyos a las 22 fraternidades. No les estoy mintiendo. Aquí en la ciudad de La Paz habemos 3 o 4 bordadores que atendemos a 4 fraternidades, pero los bordadores del Alto son pues de la provincia Omasuyos y atienden a todas las morenadas. Entonces yo creo que hay que ver, ¿no? Eso, dónde nace, quiénes son los bordadores, qué fenómenos han ocurrido en estos casi 150 años. Porque también he escuchado hablar de la morenada de Caiza de Potosí. Se habla de 1806, 1906, así dicen los libros. Entonces, para esto, quisiera pedirle ahora a
al presidente de la Asociación del Gran Poder, se haga un debate a nivel nacional acerca de la danza de la morenada, porque la morenada no es paseña, no es solamente de La Paz. Ahora con la declaratoria de patrimonio ya es pues propiedad de todos los bolivianos. Entonces habrá que ver esa situación de un debate a nivel nacional, porque no se puede hacer el debate entre paseños, corundeños y potosinos, porque la danza de la morenada se baila en el Beni, en Pando, en Sucre, Santa Cruz. Entonces habrá que hacer ese tipo de un debate, porque cada quien habla y dice que el origen de la danza de la morenada es en Taraco, en Potosí, en Oruro, yo digo en Echacachi, en Huaki. A la final yo creo que hay que sacar una conclusión, ¿no? Y no pelearnos entre nosotros y hablar solamente una sola voz. Aparte de los mismos trajes, cada quien denomina, esto se llama esto, esta cosa se llama esto, ¿no? Nosotros, por ejemplo, la Asociación de Bordadores, hemos acudido más veces al Ministerio de Culturas para que se normen cómo deben ser los trajes, cómo deberían llamarse una cosa, otra cosa, porque cada bordador hace lo que quiere, se inventa lo que quiere, y los folcloristas aceptamos lo que dice ese bordador o aceptamos lo que dice el antropólogo. Hay muchas preguntas, hay mucha tal vez indiferencia de nosotros mismos y aceptamos lo que dice otra persona, especialmente los antropólogos, que se inventan una y otra cosa, y a mí me da mucha pena, ¿no? Y no sé, ojalá el Papa del Gran Poder nos ilumine y saquemos buenas conclusiones acerca de este tema. Aparte de esto, quiero pedirle públicamente a nuestro presidente de la Asociación del Gran Poder de que la morenada se debería internacionalizar, porque ustedes saben de que la morenada no solamente se baila en Bolivia, se baila en la China, se baila en los Estados Unidos, se baila en Europa, absolutamente en todas partes. Soñar no cuesta nada, pero se puede realizar, porque tenemos un presidente que se preocupa bastante de este tema de la danza de la morenada. Y quisiera pedirle, señor Galo Casillo, de que este pedido que yo le hago, haga las autoridades pertinentes. Usted sabe que recién este año había una reunión de los 3 patrimonios que hay en Bolivia, el patrimonio de Oruro, de La Paz y de Tarija. Entonces yo creo que sí se puede plantear, porque en vano estamos llorando aquí de que los peruanos nos están queriendo arrebatar, los chilenos nos quieren quitar. Yo creo que indirectamente los bolivianos estamos haciendo ese trabajo de hacer conocer la danza de la morenada en todo el mundo. Ya están conociendo de que la morenada es de Bolivia, pero que se internacionalice, que se cree el Día Internacional de la Danza de la Morenada a la cabeza de la Asociación de Conjuntos del Gran Poder. Eso sería en cuanto al tema que yo estoy de Bolivia, y creo que es importantísimo de que el gobierno lo haya reconocido eso hace mucho tiempo, porque definitivamente la morenada, para el caso de la festividad del Jesús del Gran Poder, es en este momento la danza más importante. Ahora voy a contarles un poquito, así un recorrido un poco rápido, de cómo ha sido el devenir de los estudios a propósito de la morenada. Hay una tendencia muy general de que la morenada hay una tendencia general que ha sido ¿cómo podemos decir eso? Ha sido promocionada por el Estado boliviano como perteneciente o correspondiente al Carnaval de Oruro. ¿Eso a raíz de qué? A raíz de la declaratoria del Carnaval de Oruro
como patrimonio oral e intangible de la humanidad en los 90, ¿no? Una posición que había sido puesta y postulada por el Estado boliviano a través de una narrativa. ¿Cuál es la narrativa que hay alrededor de todo esto? ¿No? La narrativa del Estado es de que la morenada le pertenece al Carnaval de Oruro por esa declaratoria y porque, según ellos, está basada la morenada en una parodia de los pueblos africanos que venían a trabajar a las minas, y en las minas, ¿no? El viejo mito que conocemos de que se arrastraban las cadenas, que es un desfile, que ese era el origen de la morenada. Los estudios que se hicieron a propósito de eso han, en muchos sentidos, no necesariamente desmentido, pero descartado esa posición teórica, ¿no? ¿Por qué? Porque la morenada, en primer lugar, una de las grandes historiadoras que trabaja un poquito el tema, aunque comenta nada más, es María Luisa Sux. María Luisa Sux dice: los pueblos africanos que vinieron a estas tierras no tenían como instrumento musical la matraca, porque el mito de Oruro dice que ese era el instrumento ideófono de esto, ¿no? Segundo, fue muy poca la población negra que efectivamente trabajó en las minas, porque apenas llegaron, ¿no?, se empezaron a morir. Entonces era muy peligroso mantenerlos en las minas esclavizados, trabajando con eso, y entonces inmediatamente los llevaron a tierras más bajas. Entonces los yungas, a otros lados, y dejaron inmediatamente. Entonces es muy difícil de que se haya instalado un imaginario y especialmente una coreografía alrededor de un evento que ha sido muy corto en su duración, ¿no? Entonces, claro, se puede más o menos se descarta más o menos esa hipótesis, porque es una hipótesis que ha sido puesta al calor de un evento que era esto del movimiento nacionalista revolucionario, que quería lograr una declaratoria patrimonial UNESCO. Entonces se puede más o menos descartar esa hipótesis. Las otras hipótesis no son las del lago, que en muchos sentidos podríamos decir algunas pecan de fantasiosas. ¿No ven? Entonces, ¿por qué? Porque usan las pinturas rupestres de Chirapaca para decir que eso pertenece a Taraco. Si vemos en el mapa, Chirapaca está muy lejos de Taraco. Entonces, corresponden a dos espacios geográficos diferentes, en rigor, ¿no? Segundo, Chirapaca no está, ¿cómo le podemos decir? Chirapaca no está datada. Esas pinturas rupestres, supuestamente rupestres, no están datadas realmente. O sea, no hay un estudio de carbono que determine científicamente su antigüedad. Entonces puede leerse también eso como una especie de especulación. Lo que sí podemos ver en relación al origen es una cita que hace el Simón Cuba y que la rescata también la María Luisa Sux, sobre un viajero francés que se llama Wedel. Wedel, en 1840, si la memoria no me falla, porque ahorita me he venido, como les he dicho, me he venido directo de clases, sin mis apuntes, sin mis libros, sin nada. Entonces, si la memoria no me falla, Wedel en 1840 cuenta, ¿no?, que estando alojado aquí cerca de la Plaza Murillo, ha visto cómo en una fiesta entra un grupo de morenos que eran sastres, ¿no?, ricamente vestidos, con esos trajes bellos que tienen los morenos, entran a bailar a la fiesta, usando las máscaras y usando los guantes, ¿no?
Entonces entran ricamente vestidos y es la primera vez, y dice una comparsa, un grupo de morenos entra bailando a la plaza metiendo bulla y escándalo y después se meten a los salones de fiesta de la sociedad paceña. Es la primera referencia que existe en Bolivia sobre esta danza, sobre morenos bailando. Si nos retrotraemos a la hipótesis orureña, los orureños no tienen registro, crónica, viaje, lo que sea, que dé cuenta de una referencia tan antigua como esta. En Oruro no hay ninguna referencia. Cuando se debatió en el MUSEF, ¿hace cuántos años? Más de 15, 20 años. Se debatió sobre el origen de la morenada, también hicimos un debate hace más de 15 años más o menos, cuando hicimos, los orureños trajeron como prueba de la antigüedad un traje bordado, que don Jorge nos dice era con el estilo de Chacachi, antiguo, indudablemente, pero igual, sin fecha, sin data. Esa es su máxima prueba, un traje antiguo que no está datado, ¿no? Entonces, como les digo, la tesis orureña puede descartarse desde ese punto de vista. Otra referencia histórica sumamente interesante que he logrado identificar es, por ejemplo, y esto ya es un poco más anecdótico, es, por ejemplo, que cuando el mariscal Andrés de Santa Cruz, imagínense las fechas, ¿no?, estaba gobernando nuestro territorio, él solía, como era de estrato popular, acompañar las fiestas en las que él era padrino con una banda militar del ejército. Y la banda militar del ejército tocaba música popular, ¿no? Entonces, ese trasvase de la música militar a la música popular, que son los instrumentos de bronce, se comenzaron a dar muy tempranamente. No tiene que ver con morenadas, seguramente no tocaban morenadas en ese momento, ¿no?, pero tocaban música popular, eso es lo importante. Desde ahí venimos todo ese trasvase de la música popular de los instrumentos de bronce a la música popular, que está propiciada, en cierto sentido auspiciada por el Estado, pero que lo haya hecho el mariscal Andrés de Santa Cruz prueba una cosa, ¿no? Probablemente desde muy temprano, desde que empezaron a interpretarse música de bronce en estas tierras, además de tocar valses vieneses y marchas militares, los músicos empezaron a tocar música popular. Tanto así que para el gobierno del mariscal Andrés de Santa Cruz ya había una tradición de músicos militares tocando música popular. Eso es así como importante destacar, ¿no? Esa música popular ha sido la que ha posibilitado, entre otras cosas, la reconstrucción, ¿no? Ha sido la que ha posibilitado la reconstrucción y la construcción de ritmos nuevos, ¿no?, de ritmos nuevos, de ritmos que no se conocían ni en el ámbito de los instrumentos de bronce formales, ni tampoco se conocían en el mundo andino. El mundo andino indígena para ese tiempo tocaba música con, ¿qué les dicen? Pífanos, tocaba música con quenas, zamponas, con otros instrumentos que, pues, frente a la fuerza de los instrumentos de bronce quedan, pues, opacados, ¿no? Son muy suaves, digamos, mientras los otros son realmente imponentes. Ahora, cuando se logra
formalizar o se logra volver la danza de la morenada una tradición, ¿no? Cuando se logra volver una tradición más o menos urbana, esta danza, esta ya es una hipótesis y un poquito especulación, pero me parece importante resaltar, este tipo de ritmo empieza a cobrar fuerza y notoriedad por una elaboración que mezcla dos cosas, una tradición musical que viene desde estas bandas militares y una tradición musical y un oído musical que es propio de estas tierras. No por nada, en 1913, don Rigoberto Paredes, en el arte folclórico del altiplano paceño, si no me equivoco, arte folclórico del altiplano paceño, escribe y describe que es absolutamente sorprendente para él encontrar cómo los músicos indígenas que se incluyen a las bandas militares, ¿no? O sea, están diciendo indígenas que van al cuartel, se los mete a la banda musical, en muy poco tiempo aprenden a tocar los instrumentos muy rápido, muy bien, y encima de que aprenden a tocar el instrumento, él dice, es sorprendente cómo pueden tocar unos excelentes valses vieneses y tan rápido, ¿no? Porque los músicos europeos tienen años de formación para aprender a tocar un instrumento como eso muy bien, y lo que le dicen es, se sorprenden porque los músicos aymaras, quechuas, aprenden rapidito de oído, exactamente, aprenden a tocar de oído muy rápido, tan rápido que les fue posible trasladar después su propia tradición musical a estos instrumentos, es decir, traducir su música originaria a otros instrumentos musicales, una barbaridad de genialidad. Nosotros en el altiplano tenemos esa tradición, digamos, del oído musical, porque claro, los que saben un poco de música, de los que tocan sicuris, cantos, saben lo complejo que es tocar eso, ¿no? Porque son músicos que se responden, uno toca una nota, el otro tiene que tocar una nota, y entre los dos grupos componen una melodía que es muy, muy fluida y que demuestra la habilidad y genialidad de los músicos, porque cada uno toca una nota al turno, se turnan, son unos genios para hacer eso. Entonces cuando les toca tocar trompetas, les toca tocar otras cosas, pues es bien facilito para ellos porque es una sola persona que se hace cargo. Ahora, entonces, hecho este contexto un poquito rápido, yo manejo una hipótesis que me parece que es así un poquito central. Ustedes saben que las poblaciones indígenas están más o menos esclavizadas alrededor de la mita, están siendo controladas, todo el tema. Prestan mita, prestan servicios, prestan otras cosas gratuitos a los hacendados. Y un poco antes del 52, para no decir que fue gracias al 52, por ejemplo, en la mita, trabajo en la mina, el gobierno y los mismos mineros, estoy hablando, cuando hablo de mineros hablo de los empresarios, aceptan pagar el doble por las mitas extras. ¿Qué significa pagar el doble por las mitas extras en ese contexto? Significa de que en los sectores populares que trabajan en la minería se tiene más dinero, pero aceptan pagarles, o sea, de ser mano de obra gratuita pasan a ser mano de obra que cobra, pero encima acceden a pago doble por mitas extras. Entonces hay un excedente económico que el 52 va a brillar.
no hay un excedente económico que el 52 va a brillar. ¿Por qué? Porque hay más dinero. ¿Y qué significa cuando hay más dinero en los grupos populares? Significa de que pueden hacerse pues esos costosos trajes bordados para bailar. Algo que probablemente para un indígena normal era prohibitivo, para un habitante del pueblo era privativo. En ese momento hay excedente de dinero y pueden acceder a esos trajes que son costosos, pues hay que reconocer la maravilla, ¿no? Además hay que recordar, usaban piedras de Checoslovaquia, piedras alemanas, usaban hilos de oro, ¿cómo se llamaban esos hilos? Encadenados de oro que traían de Alemania, traían de Europa, canedones, todas esas piedras. Venían después de las Europas, compañeros, entonces eso era caro y pagaban, porque eso es lo que tenemos que recordar. Había dinero y pagaban para hacer eso. ¿Quiénes? No las élites paseñas, sino los sectores populares, a los que pertenecemos todos nosotros. Entonces pagan eso y empiezan a pagar y financiar a los grupos musicales, es decir, las bandas de bronce que producen su música. Y esas bandas, teniendo dinero, pueden darse el lujo de sentarse a componer nuevas melodías. Entonces, por un lado tienes un auge de los bordadores que pueden ofrecer mejores productos, mejor remunerados y ofrecer más, porque hay más gente que requiere y demanda eso, ¿no? Y hay músicos también que son contratados para interpretar las músicas. Entonces el caldo está hecho, el caldo está servido. Tenemos un momento en que emerge, no, nada más que emerge, se consolida esta danza de la morenada con su propia estética. ¿Cuál es su propia estética? Sus trajes particularmente, perfectamente bordados, son una maravilla de obra de arte, de ingenio. Su ritmo musical, su danza que está al lado y que está motivada por su devoción. Entonces tenemos todos esos elementos confluyendo. Todos esos elementos están confluyendo, todos esos elementos están juntos y producen esto que podríamos decir que es la forma más o menos definitiva de la morenada que conocemos ahora. Sabemos todos de que una cultura viva es una cultura que se va reinventando y reelaborando permanentemente. Una cultura que se estanca es una cultura que es anquilosa y termina destruyéndose. Entonces una cultura es viva. Por eso también es importante resaltar de que, por ejemplo, en el caso de la morenada, en el caso del Gran Poder en realidad, se ha constituido parte de la tradición en quién tiene la mejor canción del año, quién tiene los mejores trajes cada año, una especie de competencia, ¿no? Entonces siempre es renovar, componer nuevas cosas, ¿no? No se quedan. Yo he hecho mi doctorado en el Ecuador y en el Ecuador me han invitado a una festividad que se llamaba, bueno, es como el Inti Raymi, pero tenía otro nombre, ahorita no me acuerdo, es muy parecido al Inti Raymi. Ahí bailan una danza que se llama la yumbada, que usan trajes bordados, ¿no? Pero ellos, los bailarines que bailan en esa yumbada, valoran mucho al bailarín que tiene el traje más antiguo. Entonces esos señores están bailando, de más prestigio, está bailando con un traje ya roído, gastado, ¿no? Mientras que nosotros, cuando comparo con el Gran Poder, digo, pues no, pues aquí nos esforzamos por quien tiene el traje más nuevo, mejor hecho, mejor bordado, ¿no?
¿no? Entonces cada uno pelea son dos formas de comprender esto que han logrado que tengamos esta forma. Ahora aquí sí voy a ser un poco conciliador. Si bien he llegado al principio, si bien estoy de acuerdo con que el origen de la morenada no es Oruro, probablemente la referencia más antigua de la morenada la tengamos en La Paz, ¿no? Cuando termina de cuajar esta forma que conocemos como morenada, cuando termina de cuajar en su majestuosidad, en los trajes bordados, en los ritmos y todo esto, cuando termina de cuajar esta danza, yo estoy casi seguro de que eso se da en un diálogo entre el Carnaval de Oruro y La Paz. Porque por los ritmos, los compositores, por muchas cosas que podemos ver, termina consolidando, cuajándose entre ambos espacios. La gran diferencia del Gran Poder es el personaje fundamental que tiene nuestra morenada. ¿Cuál es nuestro personaje fundamental de la morenada en el Gran Poder? ¿Quién sabe? ¿Alguien se anima? Las cholas, las mujeres de pollera, pues, compañeros. Si comparamos la morenada de La Paz con la morenada de Oruro, la morenada del carnaval con la morenada del carnaval de Oruro con la del Gran Poder, la del Gran Poder tiene cholas de la vida cotidiana, auténticas, bailando morenada y yendo por delante. El carnaval de Oruro tiene Transformers, tiene claro, o sea, yo lo digo así un poquito en chiste, un poquito en serio, un poquito malosamente. Son chinas morenas que ya no pueden bailar de china morena y antes de jubilarse se disfrazan de chola antigua, digamos, ¿no? Entonces no son pues cholas reales. Estoy exagerando un poquito, estoy siendo malo, les he dicho, ¿no? Estoy exagerando un poquito. En cambio, en el Gran Poder tenemos a las señoras de pollera encabezando las morenadas. O sea, el bloque más chiquito tiene 400 mujeres adelante, ¿no? Algo que no tiene el Carnaval de Oruro, ¿no? Esa es una de sus principales diferencias. La otra son los estilos de bordado, que seguro don Jorge ya les ha explicado extendidamente, ¿no? Entonces los estilos de bordado paseños son muy interesantes, pero también, y en honor a la verdad, hay que decir que entre los orureños hay algunos que tienen sus méritos, y don Jorge nos dirá que han aprendido de los paseños. Pero hay bordadores que tienen sus grandes méritos también en el Carnaval de Oruro. Hay también buenos mascareros, como aquí, digamos, ¿no? Lo de malo, por ejemplo, de nuestro Gran Poder es de que hemos perdido ya se están perdiendo las máscaras de yeso, que son la muestra más grande del ingenio humano de nuestros artesanos, ¿no? Han sido reemplazadas por las máscaras de hojalata, y las de hojalata están siendo reemplazadas por la fibra, y después vamos a terminar con máscaras impresas en 3D, digamos, pero estamos perdiendo a los mascareros de yeso, compañeros. Estamos perdiendo a los bordadores de verdad. Estamos perdiendo a los pollereros, a las pollereras de veras. No, están llegando, como decíamos en el seminario de los trajes del Gran Poder, algunos bordadores, como estamos en familia voy a decirlo nomás, les dicen a otros que son cotelineros nomás, digamos, ¿no? Porque compran aplicaciones y las pegan a un cartón, así como se hacen las piñatas, ¿no? Cuando tenemos excelentes bordadores en nuestra ciudad. Y eso es lo que ha hecho a nuestra morenada. Entonces a mí me alegra mucho de que mi
Nicolás me estaba comentando de que ya han consolidado el Comité de Salvaguarda, ¿no?, del Gran Poder. Es importante, ese comité es importantísimo porque hay que cuidar estas cosas. Han hecho majestuosa esta danza. La danza de la morenada es, pues, fundamental. Obviamente los más antiguos me van a decir, es que la morenada es nueva, ¿no ven? Porque antes la danza prestigiosa era la cuyahuada, ¿no? La cuyahuada era la danza prestigiosa, la bailaban las carniceras, la bailaban la gente que tenía plata, ¿no? Porque tenían, ¿se acuerdan de esos corazoncitos? Ahí tenían que poner toda su joyería y era un modo de lucirse, ¿no? Ahora la morenada es la que se ha vuelto el indicador de prestigio económico, social, familiar y todo, ¿no? En esa medida vale la pena pensar, primero, reflexionar sobre lo importante que es esta danza, lo importante que es nuestra festividad del Gran Poder, por varias razones. Una de las razones es precisamente por su origen. Nuestra festividad del Gran Poder, compañeros, ha sido una festividad que ha sido rechazada por la élite paceña durante varios años. Desde que se consolida la entrada en los 70, ¿no?, la festividad o la devoción empieza en los 20. En ese contexto es una festividad o es una ritualidad que es más o menos desdeñada. ¿No? Ustedes recuerdan el conflicto que ha habido entre el Gran Poder antiguo y el Gran Poder nuevo, ¿no? Pero el conflicto, en una interpretación que yo hago en la tesis doctoral, el conflicto no es tanto por el lugar, no es solamente el capricho cura. El conflicto es entre la élite paceña que quiere recorrer el lugar a la Max Paredes y los devotos originales que quieren mantener su santuario. El conflicto es quién controla el culto, decía Javier Albó. Si la imagen sagrada se iba a la Max Paredes, quien iba a controlar el culto iba a ser el arzobispado y la élite paceña. Si se quedaba en el santuario, quien iba a controlar la fiesta eran los dueños de la fiesta. Ganamos. Y la victoria fue tan terrible que, según les voy a contar un dato que probablemente no todos saben, pero que es interesante. La victoria es tan grande por imponer el lugar de permanencia del santo, tan grande que tiene que interceder gente enviada por el Vaticano y por los agustinos para calmar la pelea. Interceden y llegan a un acuerdo. Se acepta como parroquia el santuario del Jesús del Gran Poder, y a 2 cuadras de distancia se acepta que la iglesia de la Max Paredes también sea parroquia. En la división eclesiástica, cuando hay parroquia por territorio, es decir, una parroquia administra un territorio largo, grande, porque se encarga de bautizar, casar y de mantener los registros de las poblaciones para controles de la Iglesia Católica y para el control colonial. Entonces, que existan 2 parroquias lado a lado muestra que la Iglesia no reculó en poner su parroquia en la Max Paredes, pero tenían tanto miedo de perder devotos que finalmente aceptan que la iglesia de nuestro santuario sea otra parroquia. Entonces, eso en términos políticos saben qué significa, ¿no? Se acepta una cosa que no es viable en ningún lugar del mundo, porque en Quito hay iglesias por todo lado, en cada cuadro hay una iglesia, capillas y todo el tema,
pero ninguna es parroquia, solo una. Todas son iglesitas nada más. En cambio, aquí tenemos 2 parroquias lado a lado. Y eso es ¿por qué? Porque realmente esa pelea la ganamos. Se las ganamos a la élite paceña, eso es bien interesante. Entonces, hacer el plan de salvaguarda de nuestra festividad, hacer el plan de salvaguarda de la morenada, implica también pensar en estas grandes victorias que nuestros ancestros las tuvieron y nosotros somos herederos de todo eso. Implica reconocer la riqueza de esa producción artística, artesanal, musical, rítmica que se ha consolidado. Voy a hacer una última aclaración porque me parece importante dejar también claro. Según la María Luisa Sux, una historiadora de altísimo nivel de nuestra ciudad, yo estoy de acuerdo con ella, la danza de la morenada viene del autosacramental moros y cristianos, ¿no? Es una transformación de la danza, y ella dice, es igual que la danza de los incas viene del autosacramental de la tragedia del fin de Atahualpa, ¿no? La danza de la morenada viene moros y cristianos, moros, morenada, moros, ¿no? Y ella muestra los pollerines precisamente, y comparando con estos pollerines con la iconografía colonial, muestra que los moros usaban pollerines muy parecidos a estos, ¿no? Entonces, si decimos eso, si aceptáramos esa hipótesis, que para mí es muy cierta, podríamos estar más o menos de acuerdo con que en todo lugar que se baila moros y cristianos habían danzas muy parecidas a la morenada, moros. Por eso, ¿no? Hemos encontrado esas diabladas con pífanos en Achacá, no, me he olvidado, Chuma, Charazani también creo que, ¿no? En Charazani. Podríamos también encontrar que los peruanos también tienen una danza muy parecida a los morenos, con esos trajes así, muy parecidos, y dicen, claro, aparece en todo lado, es que es colonial, entonces todo el mundo somos dueños. No, señores, no somos dueños de todo eso, como les he dicho. Si bien hay eso, no vamos a negar, porque si negamos sería más o menos suicida, porque nos pueden demostrar documentalmente. No hay que negarlo, sino hay que decirles sí, pero la forma definitiva en estética, música y ritmo ha sido producida en torno al Gran Poder y probablemente el Carnaval de Oruro. La forma definitiva. Eso es importantísimo, la forma definitiva. Después de eso, es comprensible de que los que hayan visto los trajes de morenada de La Paz o de Oruro hayan dicho, pues bueno, se parece a mi danza y me lo copiaré, o me lo llevo, se los compran y todo. Se los compran, ¿por qué? Porque claro, estéticamente es mejor logrado. Hay otra, la diablada también viene, por ejemplo, de un autosacramental, ¿no? La diablada viene de un autosacramental y está demostrado documentalmente que se baila una forma de diabladas, no la diablada que nosotros conocemos, desde Guatemala hasta Chile. Pues los malditos chilenos no nos han robado con la tirana la diablada, bailaban diablada. Sin embargo, el traje de la diablada también ha sido hecho por estos artesanos. Yo he estado en la fiesta también de diablos del Ecuador y he estado también en una fiesta de diablos en el Perú. Y claro, comparando con los diablos que tenemos aquí, esos son unos pobres diablos, ¿no? O sea, porque son bien tosquitos, feos, ¿no? Bailan hasta con, ¿qué se llama? Con el hocico de un chancho para hacerse los chistosos, ese chancho muerto, ¿no? Entonces, claro, vos los ves bailar
Y si ellos llegan a La Paz o llegan a Oruro, ven esos diablos y dicen, pues yo también bailo diablada y me lo llevaré este traje para que luzca más bonito en mi pueblo, digamos. Eso es lo que ha pasado. ¿Bailan diablada? Claro, bailaban. Se han copiado nuestros trajes, ¿no? Los que sí están siendo descarados son los peruanos, que se están copiando el ritmo. No se están copiando el ritmo, se están copiando otras cosas, ¿no? Pero, claro, o sea, si vemos, hay que verlo por el lado positivo, ¿no? Estamos convirtiéndonos en un área cultural de influencia en todo este cono sur, digamos, ¿no? Especialmente en esta parte andina, digamos. Nos hemos vuelto el gran poder se ha vuelto en algo que influye y transforma todo. Hay que alegrarse que los peruanos nos copien, en parte sí, en parte no. ¿Por qué? Porque los peruanos son muy bandidos. Son muy inteligentes y tienen compañeros, tienen políticas culturales. Es decir, hay autoridades, hay dirigentes de los conjuntos folclóricos, hay alcaldes, hay diputados, hay mucha gente que se mueve con ellos y a su ritmo. Entonces, mientras nosotros aquí nos estamos peleando con los orureños por dónde es el origen de la morenada, ellos se están apropiando de nuestra morenada, ¿no? Y de hecho han declarado patrimonio oral e intangible de la humanidad la Candelaria antes que el Gran Poder, ¿no? Esa entrada, compañeros, es una burda copia del Gran Poder, ¿no? En la que para disimular han metido sus danzas locales, que tienen lindas danzas, pero lo principal son nuestras danzas. Hemos visto el video de promoción de la declaratoria de la Candelaria, era un video que se hizo con música boliviana y danzas bolivianas. Estaba identificado el compositor era paceño. Eso nos los contó la Beatriz Loza, la que hizo la declaratoria de Patrimonio del Gran Poder. Yo también trabajé con ella en esa declaratoria, hemos trabajado con ella en la declaratoria del patrimonio. Ella nos dijo en las reuniones, esa es el video que mandaron la Candelaria a la UNESCO, es con música de un compositor boliviano paceño. ¿Qué es lo que recomendó ella como representante UNESCO del ministerio? Ella recomendó que se vaya a Ginebra a detener la declaratoria de la UNESCO de la Candelaria, demostrando el plagio al compositor paceño con la música. ¿Qué es lo que ha hecho nuestro representante en la UNESCO? Ha conseguido un texto, que se redacte un texto, y con eso nos taparon la boca. No sé si se acuerdan de que estábamos en la Plaza Murillo haciendo una especie de vigilia con danzas y qué iba a pasar, que no sé qué. Nos mandaron, y eso fue un vil engaño, así, una hoja en blanco, sin membrete de nadie, sin firmas. Un texto que decía: el representante del Perú y el representante de Bolivia aceptan de que las danzas son bolivianas y que no sé qué. Y con eso nos taparon la boca, pero no tenía una firma, no tenía ni siquiera el papel membretado del hotel donde se ha escrito eso. Peor papel membretado de la UNESCO, del Perú, de Bolivia. No había nada. Nos han engañado. En cambio, los peruanos tienen a sus políticos, a sus diplomáticos para trabajar por
levantar su patrimonio, inventarse patrimonio, robar patrimonio. Tienen para todo eso. Tienen a sus políticos apoyándoles. Mientras nosotros felices, peleándonos con Oruro, peleándonos con los de Taraco, peleándonos con los de Chacachi, peleándonos entre nosotros, cuando afuera nos están ganando la batalla, compañeros. Afuera. Entonces es bueno que tengamos esta conmemoración, primero para recordar y reconocer la riqueza de nuestra cultura, la magnanimidad de nuestros trajes bordados, la riqueza de nuestra música, de nuestra danza, pero hay que trabajar en unirnos para construir verdaderas políticas culturales que nos ayuden a posicionar a nuestras danzas y que todo el mundo sepa que son nuestras, y que si quieren pueden bailarlas, pueden copiarse el traje, pero que se reconozca que eso es nuestro, en origen. No, y como les digo, el origen no es tanto quién ha bailado, no es cuál es el primer moreno australopithecus, sino lo que nos interesa saber es que la forma definitiva, la forma magnífica que tiene esta danza ha sido lograda en este territorio, y que debemos producir políticas culturales que nos ayuden a posicionar, a hacer esto, y no solo hacer un afiche cada año que diga Morenada Patrimonio de Bolivia, digamos. Eso no es suficiente. No es suficiente. Los académicos peruanos no saben cuánto dinero gastan, se les paga para hacer la narrativa académica, histórica, de que ellos son dueños de estas cosas. Además del marketing, un marketing totalmente agresivo. No sé si les ha pasado, pero yo he estado entrando las 3 últimas semanas al Facebook, y en el Facebook está demostrado que el caporal se bailaba en Puno antes que en Bolivia. Muestran fotos que no hay ni un solo caporal, no hay nada, y ahí dicen se bailaba caporal porque hay unos vestidos de negritos. Ni siquiera fechas, nada, pero está demostrado que la morenada es patrimonio de Puno porque se bailaba antes, porque es danza colonial. Está demostrado, están bombardeando con publicidad pagada. Y como les digo, nosotros peleándonos con Oruro, peleándonos entre nosotros, enojándonos con la alcaldía, enojándonos con el gobierno, cuando deberíamos unirnos todos y hacer un plan maestro, ¿no? Porque lo mejor que tenemos, lo único que tenemos realmente así, es esto. La fiesta, el modo de celebrar es muy local, es muy nuestro. El modo como se han consolidado nuestras danzas, desde el caporal, la morenada, la diablada, cada uno en diferentes contextos. Entonces vale la pena que pensemos en eso y aprovechemos el día de la morenada no solo para aplaudirnos entre nosotros, sino para reflexionar y pensar qué es lo que podemos hacer hacia adelante. Bueno, pues les doy muchas gracias a la Asociación de Conjuntos Folclóricos por haberme invitado. Gracias a Nicolás por haberme invitado, y a todos ustedes por su atención. Mil gracias. Muchas gracias al doctor Clever Cárdenas, que nos ha conversado un poco más de la historia de la danza de la morenada, y es muy importante para nosotros conocer más de esta danza que es parte de nuestro patrimonio cultural y material, de nuestro gran poder. Voy a dar la palabra al señor presidente para que vierta algunas palabras también. Bien, muchísimas gracias, distinguido doctor. Creo que hemos escuchado palabras excelentes de su conocimiento. Él es docente en la universidad y ha mostrado seguramente todo lo que durante todo este tiempo ha estado investigando y sabe de lo que está hablando. Se remonta inclusive a grandes historiadores, y está muy de acuerdo con lo que seguramente indican esos historiadores con referencia a la danza de la morenada. Indicarles y rescatar algo importante de lo ultimito que acaba de hablar acá nuestro expositor,
cuando indica de que cuando nosotros, entre nosotros nos estamos peleando en nuestro territorio, en nuestro país, para decir quién es, de dónde es el origen de la morenada. Hay disputas entre Potosí, Oruro, La Paz, pero mientras tanto países vecinos se están apoderando de nuestras danzas. Peor acá cuando nuestras autoridades hacen caso omiso a nuestras demandas, a nuestras peticiones, porque lo único que nosotros como folcloristas, y es más como institución, como asociación de conjuntos folclóricos de Gran Poder, es simplemente mostrar nuestra cultura, nuestra tradición, a través de justamente celebrar este 7 de septiembre el Día Nacional de la Morenada. Hace exactamente semana y media, casi 2 semanas, hemos cursado una nota nosotros a la ministra de Culturas. Es precisamente mi molestia ayer en una emisora de televisión local, cuando dije de que nosotros hemos cursado esa nota a la ministra y a la fecha hace caso omiso a esta presentación que nosotros queremos efectuar este jueves. Pero gracias a Dios hay otras autoridades de rango inferior que nos han abierto las puertas y nos han dicho de que sí, adelante, va adelante esta entrada que queremos efectuar este jueves 7 de septiembre. Sin embargo, en el exterior, países vecinos, sus autoridades invierten gran dinero, fuertes montos económicos para que de una vez se consolide nuestras danzas bolivianas allá en el exterior. Tienen ellos fomento a la cultura. Ellos prácticamente mueven redes, mueven páginas, mueven todo para apoderarse de nuestras danzas. Pero en cambio aquí la ministra, o sea, todos los días, permanentemente, no solamente a través de la Asociación de Conjuntos Folclóricos de Gran Poder, a través de diferentes instituciones, constantemente a través del periódico, de la prensa, le hacemos el pedido clamoroso a nuestro gobierno a través del Ministerio de Culturas que se pronuncie en favor del robo descarado que están efectuando los países vecinos sobre nuestras danzas, y a la fecha nunca dicen nada, no dicen nada. Yo creo que en algún momento, si es que es posible, no sé, empecemos nosotros como institución folclórica, como asociación de conjuntos folclóricos de Gran Poder, ir a marchar a las calles en favor de que nuestras autoridades, y es hora de que den la cara por nuestro país y por nuestro folclore. Eso es lo que este director seguramente en el futuro hará cuando estamos cerca a un par o 3 meses, cuando un 11 de diciembre, nuestra festividad tan importante como es la asociación, la festividad de nuestro Señor Jesús de Gran Poder, de la Santísima Trinidad, ha sido declarada por la UNESCO un 11 de diciembre como Patrimonio Cultural e Inmaterial de la Humanidad. Creo que esa va a ser una de las fechas muy importantes cuando estemos pronunciándonos, seguramente a través de nuestras asambleas, de nuestras reuniones que tenemos, sacar alguna determinación. Ese 11 de diciembre va a ser una semana muy importante para justamente hablar de estos temas y exigir a nuestras autoridades que de una vez digan: esta boca es mía. Simplemente con esas breves palabras me gustaría que entremos en conversación. Seguramente acá hay personas que quieren entrar en conversación y hagamos un breve debate sobre ese tema del Día de la Morenada, que no sea tan extensivo, porque creo que hay gente que está abusiéndose. Ojalá que no sea así, que como estoy diciendo yo, pero entremos en conversación, por favor. Muchas gracias. Yo quiero preguntarles al expositor, o sea, me hubiese gustado cuál era la estructura de la morenada, porque antes de los 70 era exclusivamente de varones. La mujer llevaba el casco y no participaba la mujer. Cuando Tupac Yupanqui trae a refundar Copacabana, trae 42 años, ahí crea la Cashwa, y de ahí nace el Cashwiri, y la Cashwa se torna en un personaje femenino, por eso que el varón se disfrazaba de mujer. Además, el personaje femenino en la morenada estaba el ángel. Entonces, estos detalles es importante. No es el afán de soslayar, digamos, quién es los orígenes, pero creo que es importante escudriñar para que tengamos un acercamiento
hacia esta danza de la morenada. Yo quiero concluir con lo siguiente. La danza del moreno es un fenómeno social cultural. Es el paradigma de unidad. Acá no hay diferencias de sexo, de edades, no. Acá bailan en unidad personas mayores, jóvenes, señoritas, hasta niños bailan. Entonces, la danza del moreno es el paradigma de unidad. Y para mencionar algunos detalles, como ya había dicho, cómo era la estructura de la morenada, había inclusive el personaje del pilpinto, o sea, la mariposa. Después había el gilacata, que de un tiempo a esta parte se ha ido perdiendo. Él era el que más o menos el que organizaba. Después había animales, entre ellos inclusive el toro. O sea, no, los ubicaremos, por favor. Entonces, esa estructura es importante conocer, y creo que la obligación está en todos nosotros, escudriñar y encontrar parte de lo que era realmente, cómo nace esta danza. Y para desechar lo que decía el expositor, los negros recién han sido traídos a finales de la colonia. Nada que ver con la danza del moreno, porque la danza del moreno tiene muchos años antes de la llegada de los negros luego afro-bolivianos. Entonces creo que lo que corresponde es el compromiso de todos nosotros seguir investigando. Gracias.